Muy buenas a todas y a todos. En nombre de Séptimo Guaicea os doy la bienvenida a este nuevo encuentro de la Factoría de Valores, nuestra propuesta de formación transformadora. Para saber más os invito a que entréis en nuestra web, que es www.factoriadevalores.eus. Nosotras, como muchas otras, nos hemos visto obligadas a cancelar nuestras actividades presenciales, pero no os queríamos dejar sin factoría. Así que hemos preparado esta videoentrevista con Irati Mogollón. Ella es socióloga, experta en facilitación de cohousings feministas y envejecimiento activista. Bueno, kaixo Irati, eta mila esker faktorian parte hartzera animatzeagatik. Ainhoa, mila esker zuei gonbidatzeagatik. Pues el tema que teníamos previsto abordar en abril, también con Irati, era el de la vivienda. Y resulta que no podía ser más oportuno en estas fechas. La mayoría jamás habíamos pasado tanto tiempo seguido entre las cuatro paredes de nuestra casa. Y eso nos hace más conscientes que nunca de cómo el espacio que nos rodea condiciona la forma en la que vivimos. Hoy vamos a hablar de todo esto con Irati. Esperamos que esta charla no solo nos ayude a reflexionar, sino que también nos impulse a pensar y a moldear un poco nuestros espacios, ¿no? Poniendo en el centro lo que es verdaderamente importante, que son los cuidados y las relaciones. Así que, Irati, empezamos. El concepto que nos lanzabas cuando estábamos preparando la programación de abril, la presencial y la no presencial, era el de arquitecturas del cuidado. ¿Por qué este nombre? ¿A qué hace referencia? ¿Hay arquitecturas que cuidan y que no cuidan? Sí, Ainhoa. Bueno, una de las cosas que hablábamos cuando presentábamos la noción de arquitecturas del cuidado, más allá de la publicación del libro que hemos hecho este año, era un poco centrar la mirada en justamente lo que acabas de comentar, en el concepto de arquitecturas que cuidan, ¿vale? Una de las primeras cuestiones al calor de este concepto es la idea de que el espacio solamente es un contenedor vacío, ¿no? Muchas personas cuando piensan en un espacio, lo primero que les viene a la cabeza es bonito, no es bonito, luz, no, caro, barato, son solamente esos conceptos. Sin embargo, en contadas ocasiones se une esta idea o este concepto con la idea de bienestar, con la idea de poner la vida en el centro y las necesidades de los seres humanos, de las personas en el centro, ¿vale? ¿Qué sucede? Que irónicamente, cuando pensamos en el espacio público, sí se realizan ese tipo de reflexiones. Pensamos, están bien conectadas las líneas, ¿no? Las líneas públicas están bien conectadas entre ellas, son espacios accesibles, cómo está equipada nuestra ciudad o nuestros pueblos. Si en el centro del pueblo está todo lleno de terrazas, esto es un espacio mercantilizado completamente dirigido al consumo, o son espacios en los que, por el contrario, hay parques, hay lugares para caminar, etcétera, etcétera. Ahí sí se realizan ese tipo de reflexiones. Pero el espacio privado, vuelvo a repetir, redunda en es bonito, no es bonito, es caro, es barato. Entonces, el objetivo de lo que vamos a hacer a continuación es intentar hacer una reflexión poniendo la vida en el centro, hablando sobre las vidas que merecen ser vividas, sobre la dignidad y sobre el bienestar, poniendo en el centro del debate nuestros espacios domésticos. Pero hablábamos, ¿no? Antes decía yo que era muy oportuno. Ahora, ¿por qué es importante ahora mismo, en el contexto en el que estamos, reflexionar sobre esto, más allá de que lo sea siempre? Pero la crisis del coronavirus ha cambiado de alguna manera nuestra relación con estos espacios privados que decíamos, con nuestros hogares, con estos espacios que habitamos. Sí, me acuerdo además cuando lo estábamos preparando que decíamos, vamos a hablar otra vez del coronavirus, la gente tiene que estar harta, ¿no? Pero sí es verdad que la situación excepcional de hábitat obligatorio a la que nos ha llevado el coronavirus nos ha llevado a reducir toda nuestra vida externa a 4 paredes, ¿no? Entonces eso nos ha llevado a relacionarnos de manera diferente con el espacio, sobre todo a hacernos preguntas que antes jamás nos habíamos hecho, ¿no? En base a que, por ejemplo, pues hay gente que incluso es la primera vez que lo mira, realmente, ¿no? Con ojos que no son de paso, ¿no? Sino que para por casa, de verdad. Hay gente que seguramente se siente agobiada, hay otras personas que de repente la casa se les viene encima, o al revés, que se sienten súper cómodas, ¿no? Entonces, lo que sí ha traído el espacio, o sea, lo que sí ha traído esta situación es la intensificación de la relación con el espacio, algo que de normal no suele pasar en el espacio privado. Y habrá personas, seguramente, que de repente estén diciendo que vivan en la parte vieja y que de repente solo tengan 3 horas de luz directa de sol al día y digan en qué momento se me ocurrió priorizar la localización frente a una vivienda digna, ¿no? O hay gente que de repente se da cuenta que el balcón es el mayor privilegio que podía tener, etcétera, etcétera. Pero una terraza, ni te cuento. Sí, sí. Bueno, la terraza ya yo ni la planteo ya como posibilidad, pero sí, completamente. Además, con lo que estás diciendo, Ainhoa, justamente lo que ha venido a visibilizar esta crisis
¿no? Es, lo primero, la existencia de clases sociales también en el espacio, que están y están representadas aquí, ¿no? La siguiente idea es el derecho a una vivienda digna, que no es solamente el acceso a la propia vivienda, sino en qué tipo de viviendas vivimos, ¿vale? Si son casas que estaban hechas en los 60, son casas recién remodeladas, VPOs, ¿no? ¿Qué tipo de estructuras estamos confinando en nuestro hábitat? Sí, así es, se está haciendo la reflexión de si es fácil o no es fácil quedarse en casa, y eso que depende para quién igual es fácil, pero para quien está viviendo toda su familia en una habitación, en un piso compartido, pues igual no lo es tanto, ¿verdad? Obviamente, y el típico comentario así con un poquito de retintín diciendo, claro, yo qué sé, en casa de Cristiano Ronaldo también vivía, ¿sabes? Pero no me quería mover de ahí, ¿no? Entonces, más allá de ese retintín, sí hay una realidad estructural que está saliendo a la luz. Y luego también este tipo de realidades lo que nos está llevando es a reflexionar sobre si las viviendas verdaderamente están estructuradas para cubrir nuestras necesidades. Y creo que desde ahí podemos hilar este debate, ¿no? Efectivamente, perdona, me había distraído un momentito, pero efectivamente era a lo que queríamos llegar, era cómo están diseñados nuestros espacios, no solo nuestras viviendas, también a veces los espacios laborales o los de ocio, que no es al azar, que el diseño depende de nuestro contexto cultural, de nuestra época, del contexto socioeconómico, y que además, decíamos, ¿no? A día de hoy no tenemos la oportunidad de diseñar o de construir nuestros espacios, como que nos vienen dados e igual decidimos lo que dices, pues una ubicación o poco más. Y es cierto que no siempre ha sido así, pero ya desde hace un tiempo que son normalmente pues, grandes empresas, administraciones públicas y acaso quienes deciden pues eso, cómo se distribuyen, el tamaño que van a tener las viviendas, si tienen la cocina más pequeña o más grande. Y eso es algo que condiciona nuestras vidas. Igual no somos tan conscientes, ¿no? La cosa es que quienes construyen estas viviendas, respondiendo a qué necesidades o de quién son los intereses que se priorizan realmente. Completamente. De hecho, a ver, no nos vamos a poner ahora teóricas, pero sí es verdad que, por ejemplo, en la época industrial, tenemos grandes nombres como, pues eso, como Henry Ford, como Taylor, bueno, más tarde el toyotismo, que son personas, ideólogos, en base a los cuales se ha ido estructurando poco a poco el espacio laboral. Y esos debates, esa manera de hacer ciencia, de la que hablaba, ¿no? En ciencia laboral, para diseñar y constreñir maneras de estar en un espacio, luego se ha ido filtrando a otros. Por poner un ejemplo muy, muy tonto, lo que estos autores idearon es que ellos veían, por ejemplo, si nos ponemos una empresa que hace sillas, ¿no? Por poner un ejemplo cercano, al principio las sillas se harían en un espacio, ¿no? Distribuido entre todos, ¿no? Y los trabajadoras y trabajadores estarían hablando entre ellos. Luego llegaron Henry Ford y Frederick Taylor y dijeron, esto se puede estructurar mejor. Y entonces lo que se le ocurrió, sobre todo a Ford, mirando las empresas de carne, o sea, los mataderos, fue, en vez de poner a la gente toda en conjunto, que se relacionan entre ellas, vamos a poner una fila y la fila del principio va a hacer las patas y la fila del final va a terminar montándolo. Entonces, esto aquí llevaba, este ejemplo tan tonto, esta distribución aquí llevaba a que si yo quería hablar con el de la fila del primero, yo tenía que ponerme así. Entonces, el espacio era incómodo, generaba incomodidad a la hora de relacionarse entre ellos. Y ese fue el primer salto, porque eso mismo ya generó... Pero era más eficiente para producir, para el dueño de la fábrica que tenía que producir sillas, mucho mejor, eso claro, desde luego. Claro, si las necesidades que se ponen en el centro son las necesidades de la empresa, producción, eficiencia y rapidez, y por supuesto baja tasa de conflictividad laboral, lo que tú necesitas es ese tipo de estructuras. ¿Qué sucede? Que luego también viene aquí Taylor y dice, pero en vez de poner en una empresa todo el proceso, porque eso lo que te da es un músculo sindical muy grande, lo que vamos a hacer es que tú haces los tornillos, esa empresa de ahí hace las patas y esa empresa de ahí lo monta todo. Entonces ahí, además, lo que genera es que poco a poco la gente no tenga tampoco ninguna clase de decisión ni de sostén para decidir el proceso que se está desarrollando ahí. ¿Vale? La delegación. Eso es. Pero ese ejemplo tan tonto de distribuir, sedimentar y particionar lo que está sucediendo ahí,
luego se aplicó también y fue como inspirador para la aplicación de otras cosas, porque lo que generó es una producción en masa súper rápida, luego llegaría el just in time y todo esto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que las cocinas, a la hora de diseñarlas, también se diseñaron desde esa teoría científica. Entonces, se conocen como las cocinas de Frankfurt, que son las que hemos heredado, que son cocinas, las típicas que son estrechitas y alargadas, que para poder diseñarlas hasta monitorizaron, hasta midieron el nivel de movimiento corporal que tenía que tener la persona que trabajaba ahí. Y lo que querían era, una vez más, la eficiencia y la productividad. Entonces, era un espacio creado para una persona, para que esa persona cocinara y confinara ahí. ¿Qué pasa? Que eso que genera, pues lo que muchas veces nos habrá pasado en la cocina de nuestras abuelas o en nuestra propia cocina, que como entren dos ahí dices, vete de aquí que me agobio. ¿Qué sucede? Que lo que haces es que una gran parte de los trabajos, en este caso domésticos, estén completamente invisibilizados y que estén también confinados a un espacio en el que no hay relación, porque si comparamos eso con estructuras más medievales, tradicionales, en la que en euskera, por ejemplo, se dice etxeko-sua, ¿no? Que es como el centro neurálgico de la vida, estaba situado en la cocina. Eso es. De la vida en el espacio privado o del hogar, en este caso, estaba situada ahí. ¿Por qué? Porque todo sucedía alrededor de eso. Entonces, esa manera de perder todo eso tiene influencias muy, muy, muy grandes y muy marcadas a la hora de relacionarnos en nuestros espacios privados, a la hora de plantear la intimidad, a la hora de plantear los espacios en los que sentimos bien y a la hora de plantear las propias actividades. Porque cocinar en ese tipo de cocinas de Frankfurt, hablando mal y pronto, es una mierda. Porque estás sola, como máximo con la radio, no tienes nada más. ¿Con quién te vas a relacionar? Y no solo eso, sino que al final hace que esa tarea doméstica y muchas que se hacen también en la cocina, desde poner el lavador y tal, las haga una persona que normalmente, ¿quién es? En las familias heterosexuales normales, pues la mujer, ¿no? Y se impide otra forma de organizarse en casa, de otro reparto de las tareas domésticas. Y sí, no solo, porque antes hablamos de que no solo también, que no solo es la cocina, ¿no? En general toda la casa, cómo está distribuida, también responde a un modelo de familia y a una manera de organizarse en la familia. Claro, porque lo más importante de ese tipo de cosas es que, como hemos comentado, las tareas domésticas se convierten en castigo, ¿vale? Eso es muy importante porque están en los espacios marginales de la vivienda y además completamente constreñidas. Y luego, aparte, las estructuras que se han generado de viviendas se mantienen, que suelen ser 2-1-1-1, que es, bueno, casi siempre eran 3, pero ahora, hoy en día son 2, que son 3 habitaciones, con una de las habitaciones más grandes porque es la principal y es la de matrimonio, ¿no? Para meter a la pareja, obviamente. Y luego, por otra parte, tienen un salón, un baño y una cocina, ¿vale? Entonces, esa estructura la podemos encontrar. Lo impresionante es que se puede encontrar aquí, en Michigan y en Italia. Entonces, esto que nos da que tenemos una producción en masa de viviendas que son completamente homogéneas para vidas completamente heterogéneas. Y por eso consideramos que... Perdón, no sé si luego en la grabación se escuchará eco. Yo de vez en cuando escucho eco, espero que la gente nos escuche bien. Hace poco, voy a poner un ejemplo, ¿no? Tengo unos amigos que buscan piso, quieren compartir un piso, son un chico y una chica, no son pareja, y todos los pisos en los que se encuentran tendrían que elegir quién se queda con la habitación gigantesca y quién se queda con el cubículo, porque todos los pisos están pensados de esta manera, ¿no? Para la pareja heterosexual y sus criaturas pequeñas y no para otros tipos de familias o de hogares, de personas que deciden vivir juntas, ¿no? Que de esa manera, cómo te condiciona esa estructura, condiciona tu forma de vivir, de relacionarte, de convivir. Y de estar, porque, por ejemplo, en el caso de las personas mayores, o sea, las personas mayores se caracterizan por tener espacios infrautilizados. O sea, porque esas personas mayores tienen viviendas muchas veces de 80 a 90 metros cuadrados, en la que además hay un montón de recuerdos colectivos de cuando todo eso era mucho ruido y de repente están solas, que no significa que sufran soledad, pero sí están solas, y a veces el nido vacío, la sensación de nido vacío es algo que se mantiene no porque ellas lo sientan así, sino porque justamente tienes una casa vacía, completamente vacía, en la que tú solo estás en la salita o estás en la cocina o estás en tu habitación, ni siquiera la pisas. Entonces, tienes que limpiarla, mantenerla, todo eso. O sea, no hay una transición de, vale, ¿en qué momento de mi vida estoy? ¿Qué necesidades espaciales tengo? ¿Qué hago con esto?
¿no? No y tampoco, bueno, luego seguimos. No, estaba pensando, ¿no? Que normalmente lo que dices, tenemos esta distribución en habitaciones, muchas habitaciones infrautilizadas y normalmente salvo hay igual gente, normalmente gente más joven que tiene dinero, que decide hacer una obra y tirar paredes, pero no es lo habitual. La gente normalmente no se cuestiona esta distribución de los espacios y este uso de los espacios. Pero si nos parásemos a pensar, como haces tú, como hacen además también muchas veces desde el feminismo, porque todas estas cosas que comentábamos en un análisis también feminista, por ejemplo, ¿no? de la distribución de las tareas domésticas o de poner en el centro qué es el trabajo, la vida o los cuidados. Bueno, si desde esa perspectiva de análisis si nos pusiéramos a pensar cómo nos está condicionando el espacio, en qué nos fijaríamos y qué nos daríamos cuenta de las viviendas de hoy en día. Vale, yo creo que las preguntas detonantes que nos podemos hacer a nosotras mismas, para comenzar con esa reflexión o sea, esta pregunta que tú me hacías, eran las siguientes. Primero, ¿con qué me agobio? Cuando estoy en casa, ¿en qué espacios me agobio? Segundo, ¿qué espacios busco cuando necesito intimidad? Tercero, ¿qué lugares amo con locura? Cuarto, ¿qué lugares son y qué tipo de actividades tienen esos lugares que tienen mayor prioridad? Por ejemplo, un espacio de mayor prioridad suele ser un espacio, en este caso, el que tiene más luz. ¿Vale? ¿Qué pasa en esos espacios que tienen más luz? ¿Qué hay ahí? Porque la gran mayoría de veces, por desgracia, los espacios que tienen más luz, que están mejor colocados, hay un sofá que está dirigido en una sola dirección a una caja cuadrada que se llama televisión. Entonces, luego nos preguntamos por qué hemos dejado de hablar entre nosotras. Pero luego, en realidad, los espacios no los transformamos en búsqueda de las cosas que queremos generar. Porque aquí lo que se nos olvida muchas veces es la agencia que tenemos también nosotras en este proceso, que es, este espacio es mío, tengo que perderle el miedo y tengo que pensar que si quiero poner en medio del pasillo, me da igual, una tetera y un no sé qué, un minibar, me da igual, me estoy inventando cosas, eso también puede estar, porque el espacio es mío y nadie me obliga a poner el sofá en el lugar de la sala, ni nadie me obliga a poner, por ejemplo, bueno, ahora luego entramos, pero ahora con la... ¿Cómo nos dejamos llevar por la inercia, no? Ahí está. Por la inercia, por la costumbre, todo el mundo lo hace así, todas las revistas de decoración parece que es así. Claro, entonces, o por ejemplo, darle el espacio más grande de... O sea, si te entra en la habitación que tienes mediana, si te entra la cama de matrimonio y ya, ¿vale? Y una mesita así un poquito metida, ¿por qué no dejas el espacio más grande de la cama de matrimonio, por ejemplo, pues yo qué sé, si trabajas desde casa para ese lugar, o por ejemplo, si quieres un espacio para los niños para jugar en ese lugar, o si quieres tener un espacio para hacer yoga o para hacer deporte o para hacer lo que te dé la santísima gana en ese lugar? ¿Por qué tiene que estar la habitación más grande de todas centrada para eso? Y no puede estar centrada para otras cosas. ¿O por qué, bueno, pues lo que hablábamos de la cocina sobre todo, ¿por qué la cocina tiene que estar ahí constreñida? ¿Por qué el espacio donde esté la televisión no puede ser en la cocina con una mesita pequeña, un lugar semi-incómodo y el espacio central, que es el salón por excelencia, sea un espacio en el que todo el mundo nos estamos mirando entre nosotras? Y generamos de manera obligatoria primero una transición, porque obviamente al principio no estaremos cómodas, pero la pregunta principal es ¿por qué no está adaptada a mis necesidades? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos relacionamos de esa manera? ¿No? ¿O qué se busca mediante esa relación? La verdad es que yo creo que ahora mucha gente en esta situación se va a poner a pensar estas cosas. Igual mucha gente empieza justamente a hacer, ¿no? Estas pruebas, estos cambios, igual de mover muebles o de adaptar a eso que me pide el cuerpo y eso o que veo que necesitamos de repente todas las que estamos metidas en casa, ¿no? En caso de familias en las que hay varios miembros, bueno, pues seguramente se adaptarán. Pero bueno, hay gente, sobre todo igual organizada en movimientos sociales, que llevan bastante tiempo cuestionándose esto sin necesidad de confinamiento, ¿no? Y reivindicando alternativas e incluso construyendo alternativas para nuestras ciudades, para nuestras viviendas. Algunas son más recientes, pero la verdad también otras lo que hacen es reivindicar también estructuras pasadas. Igual podemos comentar, ¿no? Justamente otras formas de organizar nuestros espacios de las que podríamos aprender. Sí, justamente por eso nosotras no hablamos ni de viviendas colaborativas, ni hablamos de... No, lo que nos interesa es hablar de arquitecturas del cuidado, porque entendemos que son todas las arquitecturas públicas, privadas, comunes, me da igual, centros sociales, ¿no? Todo es lo que tiene que plantearse en términos de cuidado y sostenibilidad de la vida, ¿no? Que son las dos proclamas del feminismo, ¿no?
y también unos cuidados y una sostenibilidad de la vida que esté colectivizada, que no esté en manos o en responsabilidades bajo expensas de mujeres o me da igual inmigrantes o X o Y. Entonces, para poder hacer eso tenemos ejemplos tradicionales de toda la vida que podrían ser las corralas, que son estructuras que por sí generan arquitecturas del cuidado, porque lo irónico y lo bonito es que antes de la hasta la industrialización, el espacio se generaba por interacción. No se generaba con unos objetivos de poner en el centro la productividad, la empresa, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Que lo que se buscaba era todo el rato los centros y las plazas de los pueblos, y lo mismo en el espacio privado. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de corralas, hablamos de comunidades en forma de O que tenían en sí dentro otras mini plazas en las que la gente se relacionaba y también volcaba ahí necesidades de cuidados, ¿no? Tanto como puede ser tomarme una charla mientras estoy con zapatillas de andar por casa, pero también puede ser dejar a las criaturas ahí para que jueguen entre ellas y no tenga que estar yo vigilando todo el rato en el parque con ellas chupando frío. También puede ser, pues eso, ayudar desde balcón a balcón, decir, estar charlando toda la tarde, o etcétera, etcétera, etcétera. Y esas corralas, por ejemplo, tenían una cosa muy particular, bueno, tienen una cosa muy particular, que es que los balcones no se encuentran compartimentados. ¿Eso qué significa? Que todos los balcones están abiertos y en O, relacionados entre ellos, pueden estar cerrados o no, pero lo que genera es que la gente pasee entre ellos y se relacionen. Se relacionen en el ejercicio de pasear, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las corralas se refiere, que están ahí, patios de vecinas. Luego, por otra parte, tenemos en los Euskal Herria los txokos o las elkartes, ¿no? Que son espacios en los que pues, son sociedades gastronómicas, también conocidas así, como espacios en los que hay una cocina para cocinar y mesas así, tienes una cuota y la pagas. Y esos espacios, por ejemplo, si bien históricamente eran espacios completamente patriarcales, porque las mujeres y las criaturas y los niños tenían prohibida la entrada, pero con el tiempo se ha dado una transformación feminista, una proclama por parte de la sociedad, ¿no? De la sociedad civil, en plan, este espacio no puede estar cerrado, y se ha ido abriendo. ¿Qué características tienen esos espacios? ¿O por qué son muy, muy interesantes y por qué hay que mantenerlos y como un tesoro, si queremos llamarlo en esos términos? Porque cogen la cosa, o sea, la manera que tiene la sociedad vasca de relacionarse y de socializar entre ella, que no es más que la comida y la bebida, y la ponen en el centro de ese espacio. Crean un espacio solamente para la clave mediante la que se socializa la sociedad vasca. Y ese espacio, además, no es ni privado, porque no es mi vivienda, a ver cómo voy a invitar yo a mi cuadrilla a la casa, y tampoco es un espacio mediado por la mercantilización. Esto es, no es una taberna en la que tú tienes que consumir para poder estar ahí. Entonces generas un espacio común, un espacio de gestión colectiva, súper interesante, que también puede ser un vínculo, otra manera de estar en el espacio y que también se merece estar recuperada. Y luego, si salimos un poco de estos códigos más tradicionales, pues tenemos los espacios ahora mismo de empleo colaborativo que se están poniendo de moda, me da igual, coworkings, labs, hubs o esta mierda, llámalo como te dé la gana, que son espacios en los que ellos consideran que el empleo, o sea que sobre todo porque es trabajo, es empleo freelance o de este autónomo, entonces estas personas lo que hacen es colectivizar un espacio para colectivizar necesidades, que es al final de lo que estamos hablando, pero utilizan algo como puede ser el alquiler o incluso el espacio privado de una vivienda y lo transforman. Y es de lo que estamos hablando, de jugar con lo que tenemos, de politizarlo y polemizarlo, y por lo tanto apropiarse de eso. Y luego sí, también, de no conformarnos y de manera crítica con lo que hay. Eso es. Y luego también tendríamos otros movimientos que sobre todo están en los países anglosajones y en Europa del Norte, porque tienen otra relación con el espacio privado, o sea, que cambia mucho más de viviendas, invitan a la gente a su casa. Aquí como que ese tipo de cosas son un poco raras, en plan de, voy a invitar a mis amigos para hacer una fiesta en casa, teniendo bares, ¿no? Entonces... Sí, es cierto que el contexto cultural cambia mucho la forma de socialización, si se hace más en las viviendas privadas, si se hace más fuera. Totalmente. Entonces, eso es lo que tienen, son otro tipo de estructuras que también se llaman las casas en red, que es que generan redes de viviendas en las que las ponen al servicio de algo. Por ejemplo, hay casas en red que pueden ser galerías de arte,
que es gente que no tiene dinero o que no tiene accesibilidad económica para tener galerías, para exponer sus obras de arte en galerías ultra mega. Y entonces lo que hacen es tienen igual 25 viviendas que se han propuesto para hacer galería de arte. Y hoy es en mi casa y yo tengo que preparar todo para poner esa galería de arte y el próximo mes en casa de no sé quién y yo lo preparo con cócteles y en casa, este tipo de cosas. Hay otras que, por ejemplo, lo que hacen, sobre todo en comunidades de vecinas, es que mi casa va a ser, por ejemplo, la cocina, porque mi casa tiene la cocina abierta, por ejemplo, ¿no? Echamos todo en una casa vieja y hemos echado todo y lo hemos dejado en concepto abierto. Entonces, por ejemplo, mi casa puede ser la cocina de todas de mis 4 viviendas en red que tengo para comer aquí y ahí es donde vamos a preparar la comida. Otras 2 van a ser donde vamos a dormir y otra va a ser el lugar de ensayo, de estudio, de baile, de lo que sea que hagamos. Pero es una manera también de apropiarse y de reutilizarlo. Repensar totalmente. Eso es. Repensar totalmente el espacio, sí, sí. Eso es. O de cuidar a las criaturas, a los chiquillos y chiquillas. O sea, que al final se puede jugar, el mensaje es que el espacio es plástico. Que nos han hecho creer que la vivienda no lo es, pero sí lo es. Y que el espacio tiene que pensarse en base a nuestras necesidades. Y que si queda mal, no pasa nada, porque se cambia. Pero el objetivo es que tú habites de maneras diferentes en un espacio en base a tu momento vital. Y bueno, eso te iba a decir, que bueno, como ya nos estamos alargando un poquito, que tampoco queremos que este vídeo quede muy largo, igual brevemente vamos al igual también esta idea que la gente ha escuchado más, que es lo de la vivienda colaborativa, que ahora mismo está como muy de moda, están surgiendo muchos proyectos. ¿Y esto un poquito en qué consiste? Vale, pues básicamente la vivienda colaborativa es un modelo que viene de, o sea, que tiene, por ejemplo, en Suiza y en Estocolmo y así, o sea, tiene más de, bueno, y en Dinamarca, que sobre todo son los predecesores o todo esto, tiene más de 30 años de vida. Es un movimiento sobre todo que vehicula esta idea de que vivimos en casas que no cumplen nuestras necesidades y que hay parte de nuestras necesidades que podemos situar en un espacio común, que no es ni privado ni es público, es común, ¿vale? Entonces, ¿qué características tiene lo común? Que está un poco más en medio de todo esto. Entonces, lo que hacen es, la estructura es, yo cedo metros cuadrados de mi vivienda al espacio común, ¿vale? ¿Cómo los cedo? Teniendo viviendas de unos 42 metros cuadrados, porque no necesito más, porque casi siempre... Y luego con una mini cocina, con un mini salón, sala de estar, y luego con una habitación en el caso de las unidades familiares así pequeñitas, o si no 2, y luego cedo todos esos metros cuadrados a cocinas comunitarias enormes, a salones comunitarios, a pasillos que no son pasillos de paso, que no son lugares de paso, sino que son lugares de encuentro, en los que yo voy paseando tranquilamente para ir a la calle y de repente me encuentro con alguien, me pongo a charlar y nos sentamos en una esquina, porque además tiene unas cristaleras que hemos puesto o no, y entonces lo que se hace, o gimnasios, o sea, al final se trata de lujos colectivos, que diríamos, ¿no? O sea, que parte cediendo espacio privado, qué parte pública, o sea, qué parte común o colectiva puedes conseguir. Entonces, ¿eso qué genera? Pues por una parte, un tipo de sociabilidad y una manera de generar vínculos y comunidad mucho mayor, y por otra parte, en sectores que especialmente sus necesidades de cuidados están más acuciantes, porque todos necesitamos cuidados durante toda nuestra vida, pero ¿no? O sea, sí, en ciertos momentos de la vida más. Eso es, cuidados es que me escuchen, cuidados es que ¿no? Cuidados no solamente es cuidados intensivos o cuidados puntuales, que tengo un catarrillo y que hay que ayudarme, ¿no? Cuidados es también eso, estar conmigo, sentirme una persona alguien me escucha, etcétera, etcétera. Entonces, en estos momentos, sobre todo intensivos, que casi siempre son crianza y vejez, que son momentos de cuidados muy, muy, muy intensivos, porque las personas con criaturas, pues para no tirarlas por el balcón, básicamente, y las personas mayores, pues por el hecho de que envejecemos, somos cuerpos envejecientes, pero que en ese momento, pues puede que nuestras necesidades vayan a más, ¿no? Entonces, para ver cómo se hace eso, este tipo de viviendas son las que más están cubriendo esas necesidades, ¿no? Pues, por ejemplo, comiendo 3 veces a la semana, haciendo comidas colectivas 3 veces por semana, en las que es obligatorio participar cocinando, pero no es obligatorio participar comiendo, pero lo que te da es que llega el miércoles a la noche, tú sales de currar súper liada y puedes estar tranquilamente ahí a mesa puesta, porque a ti te toca dentro de 3 meses cocinar con tu grupo, o lo que te lleva también son equipamientos comunes, que por ejemplo puede ser la terraza de arriba, a la que yo subo porque sí, porque he tenido un día de mierda y no quiero hablar con nadie y no quiero quedar con alguien para hablar por teléfono ni nada, subo ahí a ver si me encuentro con alguien y de repente está alguien con una botella de vino tranquilamente o está otra persona escuchando la radio y otra persona leyendo.
y solo con el hecho de estar así, pues me desahogo, ¿no? Ese tipo de espacios de cuidados y manera de colectivizarlos también. Y ese tipo de viviendas pues también están poniéndose en marcha, por una parte, mediante la rehabilitación de los espacios, que sería lo suyo, no construir algo, sino reutilizar, porque ya tenemos mucho suelo construido, ¿no? Y luego, por otra parte, están los movimientos que están, pues eso, construyéndolas desde cero, con ayuda pública, con ayuda privada, con financiación de fundaciones, de 1000 maneras posibles. Pero sí es verdad que en este tipo de movimientos la apuesta económica es muy marcada. O sea, cuando hablamos de apuestas económicas marcadas, hablamos de proyectos de 1,5 millones para repartir entre, me da igual, 60 personas, entre 45, entre el nodo que decidan, ¿no? En el caso de que no sean públicas. Y de más o menos 5 años 5 o 10 años para su para su estructuración o realización. Pues igual eso, ¿no? Estamos hablando de igual de alternativas que requieren unos medios, que requieren una inversión en tiempo, en dinero. Entonces igual podemos cerrar esta charla, que ya se nos va el tiempo, vale. Igual con propuestas de qué puedo hacer yo a corto plazo y sin tantos medios, ¿no? ¿Cómo puedo adaptar mi espacio? Que si haréis algún consejo, algún tip. Bueno, yo solo 2 cosas. La primera es que el mero hecho de cuestionarse nuestras estructuras espaciales ya es un paso, o sea, de no normalizarlas, de no naturalizarlas, ¿no? Eso ya es un paso. Y la segunda y la más interesante para mí sería la distribución de los privilegios, de los espacios privilegiados. O sea, pensar, coger el mapa de nuestras viviendas, dibujarlo en papel y boli y pensar, vale, ¿dónde son? De mi vivienda, ¿dónde son los espacios privilegiados? Los espacios con más luz, los espacios de más amplitud, los espacios en los que más cómoda me siento, los espacios de intimidad. Y luego, ¿qué cuerpos ocupan esos espacios y qué actividades ocupan esos espacios? Y la pregunta sería, ¿qué cuerpos, actividades y necesidades quiero que estén en el centro de esos espacios? ¿Y cómo voy a hacer para cambiarlo? Y es una manera muy, muy, muy interesante, muy bonita de repensar nuestro espacio con las posibilidades que tenemos. Desde luego, pues yo creo que cerramos esta entrevista con esa invitación a todo el mundo a hacer ese ejercicio, esa reflexión y animarse, ¿no? Animarse a experimentar un poco con la vivienda que cada cual tenga, que no todo el mundo tenemos las mismas posibilidades, pero bueno, ahí seguro que hay cierta flexibilidad, así que lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Milla Esker y Irati por compartir todo esto con nosotras. Esperamos vernos pronto. Bueno, pronto, en unos mesecitos. A ver, si alguien nos está oyendo, se ha quedado con ganas de saber más. La verdad es que esperamos volver a contar con Irati, esta vez para un curso presencial en Vitoria-Gasteiz. Así que os iremos informando para estar al tanto, para saber cuándo vamos a tener a Irati aquí o para saber qué otras actividades tenemos previstas, tanto presenciales en el País Vasco como online como estas, que podéis llegar todas. Pues bueno, os recomiendo que sigáis a Setem Egoaizea en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, Setem Egoaizea, que entréis a la web de la Factoría de Valores, que os suscribáis al boletín. Dejaremos aquí abajo en la descripción del vídeo todos los datos. Y nada, que sepáis que Setem somos una organización que buscamos transformar la realidad desde el consumo con perspectiva feminista y por eso para ello utilizamos la investigación, la cooperación al desarrollo y por supuesto pues espacios como estos de formación. Así que os esperamos a todas y a todos, también a Irati en la Factoría de Valores muy pronto. Agur guztioi, agur Irati. Aio bai, mila esker.